con peso y legitimidad propia, la actualización de las partidas presupuestarias, la actualización de fondos para el ecosistema universitario nacional. Estamos en diálogo con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, vicepresidente del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Franco, ¿cómo va? Buen día, Luis Segarra por aquí, junto a Gregorio Tatián y Andrés Oliva. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por este rato. Franco, bueno, arrancamos, ya nos aproximamos a la segunda mitad del año y todavía, entiendo, se está buscando una articulación entre distintos actores para darle forma concreta al reclamo de actualización presupuestaria para las universidades nacionales. ¿Cómo se encuentra esa negociación, ese diálogo entre partes en este momento? Bueno, efectivamente, hoy a las 11 de la mañana, en el Congreso de la Nación, vamos a presentar un proyecto de ley de financiamiento universitario que definió el Consejo Interuniversitario Nacional diseñar en el último plenario que hicimos en San Luis en el mes de abril, que construimos a lo largo de estos meses con la participación y el aporte de docentes, no docentes, estudiantes, representativos de todo el país. El proyecto es de algún modo una síntesis de las preocupaciones, las inquietudes y las propuestas de la comunidad universitaria y científica argentina, y hoy lo vamos a presentar en el Congreso a las autoridades de la Comisión de Educación con la expectativa de que pueda ser el Congreso Nacional, que es quien tiene competencia en materia presupuestaria, el que resuelva las dificultades de financiamiento de manera estructural. Nosotros tenemos, al menos en 3 dimensiones, una situación un poco más compleja que la que atravesamos el año pasado. En el presupuesto para funcionar, donde más allá de los incrementos que se otorgaron, el desfasaje es de alrededor del 100% respecto de la inflación registrada desde noviembre de 2023 hasta la fecha. En la situación del sistema científico, que es realmente mucho más grave y preocupante que la del sistema universitario, allí hay riesgo serio de que se tenga que cortar proyectos y líneas de investigación, de no poder retener recursos humanos de excelencia por los que el Estado argentino ha destinado muchos recursos para su formación, y por supuesto la situación salarial, que es la más angustiante, porque prácticamente el 80% de los trabajadores docentes y no docentes de todo el sistema universitario nacional hoy perciben un salario por debajo de la línea de pobreza. Para que tengan una idea, un docente inicial está cobrando alrededor de 150.000, 200.000 pesos por mes. Un profesor titular simple que está frente a una cátedra con 20 años de antigüedad, con formación postdoctoral en el exterior, en el caso de mi universidad, pero pasa en todo el sistema, está cobrando algo más de 300.000 pesos por mes. Entonces, esa situación crítica no solo va deteriorando la situación individual de cada trabajador, docente y no docente, sino que al mismo tiempo va generando un deterioro en la institución en su conjunto. Entonces venimos arrastrando estas dificultades este año con algunos problemas adicionales, y lo que queremos es presentar una ley en el Congreso de la Nación que nos permita resolver estructuralmente el problema. Lo mejor que nos puede pasar es que sea el Congreso, donde está la representación de todas las voces de la nación argentina, el que diga cuánto deben recibir las universidades, de dónde salen esos recursos, de manera de devolver certidumbre y previsibilidad al sistema universitario y científico, resolviendo los problemas que aún requieren atención. Franco, ¿qué tal? Buen día. Gregorio Tatián lo saluda. Hay, además del anteproyecto que están presentando ustedes, varios proyectos que se presentan en paralelo de distinto color político. ¿Se pueden armonizar esos proyectos para conseguir en el Congreso la potencia de una oposición unida ante el abroquelamiento de sectores puramente de la Libertad Avanza y los que responden a los intereses del gobierno nacional sin formar parte de la orgánica partidaria del oficialismo a nivel nacional? Sí, por supuesto que la expectativa es que se puedan sintetizar diversos proyectos que están presentados en el seno de la comisión. Creo que lo interesante del proyecto que hoy acercamos es que es la voz que recoge las preocupaciones de los actores
de la comunidad del sistema universitario y científico nacional. Y es muy loable que diputados y diputadas de la Nación contemplen esa voz para la síntesis que requiere proyectos de ley diversos que se presentaron en el Congreso de la Nación, que luego tienen que conseguir dictamen para poder ser tratados en la Cámara. Por lo tanto, nosotros, a partir del día de hoy, vamos también a trabajar con los legisladores en cada una de las provincias. Ustedes saben que el sistema universitario argentino, una de las características más importantes es que es un sistema muy federal. Están en Córdoba, que es la cuna de todas nuestras universidades públicas. En cada una de las provincias vamos a trabajar con los legisladores para intentar convencer sobre la necesidad de poder resolver estos problemas que atraviesa la Universidad Argentina y el sistema científico, avanzando con la sanción de una ley que resuelva estructuralmente el problema. La particularidad que tiene el proyecto que hoy presentamos es que resuelve de manera estructural, de fondo, el problema que tenemos. El año pasado, el que se trató en el Congreso de la Nación, lo que intentaba era reparar las dificultades que atravesamos durante el 2024. Acá estamos presentando un proyecto que lo que dice es cuál es la inversión que va a hacer el Estado argentino a través de los años, con una proyección hasta el 2031 de los recursos, de dónde van a salir esos recursos y cómo se financia el sistema universitario, pero al mismo tiempo es un proyecto responsable, razonable, porque no compromete fiscalmente al Estado. Dice claramente dónde salen los recursos sin sumar algún... Franco, ¿de dónde saldrían esos recursos? ¿De dónde saldrían esos recursos? Es un porcentaje de la coparticipación que no afecta a lo que reciben las provincias, sino lo que retiene el Estado central. Franco, te quería consultar lo siguiente, te saluda Andrés Oliva. Uno lee títulos y conversa con investigadores y docentes, como bien decías vos, lo más afectado es el sistema científico y en paralelo el sistema educativo de tercer nivel universitario. Y aquí en Córdoba tenemos casos de investigadores y docentes que se están dedicando a manejar Uber, Cabify. Sí. Se conoció el caso de un investigador del CONICET también. Hoy hay una protesta del CONICET. Hoy hay una protesta, sí. Mañana hay una protesta en un festival aquí en Córdoba, sí, de trabajadores. Y hoy hay una marcha. Y hay una movilización. La pregunta es la siguiente, ¿es un combo explosivo que expulsa los cerebros de nuestro país, las personas más formadas, capacitadas durante años? Este proyecto que se va a empezar a discutir en el Congreso también indica o refiere a esto para tratar de mantener en nuestro país a los recursos humanos formados que costaron tanto tiempo. Pero no tengan duda que la situación es muy crítica. Además, el 70% de la ciencia argentina se produce en las universidades. Y lo que no se produce en las universidades lo compartimos, somos parte de la misma comunidad con el sistema científico, en particular con el CONICET, los institutos de investigación, en general, en su gran mayoría son de doble pertenencia, es decir, son de las universidades y del CONICET al mismo tiempo, compartimos infraestructura y equipamiento, los investigadores del sistema científico son a su vez docentes de nuestro sistema universitario, pasa sobre todo en las universidades grandes y tradicionales como la Universidad de Córdoba, como la Universidad Nacional de Rosario. Y hay que advertir que lo que se pierde en ciencia no se recupera luego en un acto administrativo. Poder sostener un desarrollo de investigación requiere en algunos casos a veces décadas. Y cuando eso se interrumpe, exige la misma cantidad de tiempo para poder recuperarlo. Lo mismo la formación de recursos humanos de excelencia. Entonces, no puede ser que en un país no podamos ponernos de acuerdo en algunas cosas mínimas, básicas. Que un docente que tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales tiene que cobrar razonablemente bien, debería ser parte de un consenso. Es tan cierto que muchas veces el salario docente de los universitarios estuvo mal, como que nunca estuvo tan mal como está ahora. Es imposible pensar que alguien que cobra 150.000, 250.000 pesos por mes
pueda dedicar toda su energía a la docencia, cuando además esa docencia implica formar los profesionales que después, en todas las disciplinas y en todas las áreas de la vida de la nación, ejercen e interactúan con la sociedad argentina. Y lo mismo pasa con los investigadores e investigadoras. Yo conversaba la semana pasada con un investigador de la ciudad de Rosario, tiene 22 años de antigüedad, tiene formación en el exterior postdoctoral, ejerce un cargo de profesor titular, está al frente de una cátedra en la Universidad Nacional de Rosario, debe ser de los recursos humanos jóvenes de excelencia, de lo mejor que se ha formado en la Universidad de Rosario en las últimas décadas, y está cobrando 310.000 pesos por mes. Franco, lo mencionas, es uno de los momentos de peor registro para los salarios del personal universitario, para la comunidad científica en sí. No se trata, claro, a lo largo de la historia del primer ataque o del primer intento de desfinanciamiento de la educación pública, pero sí hay algo particular de este tiempo, y es que además esto viene acompañado de un discurso que tiende a deslegitimar a la educación pública, tiende a deslegitimar y, cómo no, a mancillar a las universidades como máxima expresión de la educación pública. Imagino que esto también es algo que los preocupa, y me imagino que esto también es un escollo a la hora de sentarse a unificar posiciones, ¿no? Sí, sobre todo porque ha sido muy, desde mi perspectiva, muy injusta la manera de referirse muchas veces a esa comunidad científica y universitaria que en esas condiciones tan precarias sigue haciendo un esfuerzo para cumplir bien su misión, consciente de que el país necesita de la educación superior y la ciencia para resolver sus problemas estructurales. Entonces, si hay algo que esa comunidad no merece, es lo que ha recibido en numerosas ocasiones, que es la desconsideración, el destrato. Y no tengan ninguna duda que recurrir o apelar a ese tipo de apreciaciones ha tenido, la mayoría de las veces, la intencionalidad de generar una especie de manto de sospecha respecto a lo que sucede en la universidad y la ciencia nacional, para que eso desprestigie lo que pasa allí, y ese desprestigio sea el fundamento del desfinanciamiento. Franco, justamente porque uno de los puntos que el gobierno nacional utilizó para atacar al sistema universitario fue la falta de verificación, las famosas y polémicas auditorías. Pero te quería preguntar para profundizar, porque también el año pasado ocurrió el veto del gobierno de Milei a la ley de financiamiento universitario, que no se pudo rechazar ese veto en el Congreso. Y el argumento que utilizaba el gobierno nacional era que no se sabía de dónde iba a salir el dinero y por lo tanto se ponía en riesgo el superávit fiscal o el déficit cero. En este caso vos referís que este presupuesto se va a utilizar dinero de la coparticipación, o sea, las provincias cederían parte de su coparticipación para que se mantenga y se privilegie el sistema universitario. No afectaría a las provincias, porque son recursos de los que retiene el Estado Nacional, no de los que vuelven a las provincias. Pero sí el proyecto lo estipula claramente, precisamente para evitar ese debate, porque además en el sistema universitario somos conscientes de que hay que aportar a la recuperación de la Argentina y que el país atraviesa una situación económica delicada. Nunca hemos pedido, a lo largo de este año y medio, holgura en los recursos, sí lo mínimo indispensable para funcionar bien. Y el fondo de la discusión es qué tipo de prioridades establece una nación. A ver, yo estoy seguro que ni ustedes ni yo, cuando en una economía familiar tenemos dificultades y tenemos que tomar decisiones estableciendo prioridades de qué hacemos y qué no, dejaríamos de mandar a nuestros hijos a la escuela. Ahora, no lo haríamos porque sabemos lo importante que la educación es para ellos y para la familia en su conjunto. Bueno, lo mismo sucede con un país. El planteo de fondo que nosotros estamos sosteniendo es que no es un problema para la Argentina la universidad pública y el sistema científico, que es la posibilidad de encontrar solución a los problemas que tenemos. La Argentina va a estar mejor si tiene mejores profesionales, si tiene mejor ciencia que le ayuda a resolver sus problemas estructurales. Entonces, en un contexto de escasez, no es un gasto, es una inversión lo que se destina a estas áreas. Por eso, los países desarrollados priorizan en su inversión presupuestaria los sistemas científicos y la educación superior. Aún aquellos países que no tienen un sistema público tan robusto como el de la Argentina, destinan 3 o 4 veces más, Estados Unidos, Alemania,
España, Israel, no porque sean generosos, sino porque saben que en la sociedad del conocimiento allí hay un diferencial. Entonces, hemos sido muy responsables de construir propuestas que no afectan fiscalmente al Estado, que no comprometen fiscalmente al Estado y que resuelven estructuralmente el problema. Lo que pedimos es que se escuche para poder sostener con normalidad las actividades que desarrollamos. Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, vicepresidente del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, gracias por este contacto con los medios de la Universidad de Córdoba. No, por favor, un placer siempre con la cuna de la Universidad Pública Argentina. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Franco Bartolacci, entonces hoy se presenta un nuevo proyecto de ley para intentar financiar, ahora con un marco más amplio, al sistema universitario nacional.